¿Por qué practicar mindfulness? ¿Por qué meterse en este jaleo, en este embrollo? La vida no es más sencilla que todo esto, que tener que cultivar una forma de ser. ¿Realmente es tan complicado? Mm, Me gustaría ilustrarlo con un texto muy famoso con el cual el psicólogo, perdón, Paul Bolsovich empieza uno de sus más famosos libros, El arte de amargarse la vida. Eh, a su vez es un extracto de un libro de Dostoyevsky. Dice así: ¿qué puede esperarse de un hombre? Cómelo usted de todos los bienes de la tierra. Sumérjalo en la felicidad hasta el cuello, hasta encima de su cabeza, de forma que la superficie de su dicha, como en el nivel del agua, suban las burbujas. Dele unos ingresos que no tenga más que dormir, ingerir pasteles y mirar por la permanencia de la especie humana. A pesar de todo, este mismo hombre de puro desagradecido, por simple descaro, le jugará a usted en el acto una mala pasada. A lo mejor comprometerá los mismos pasteles y llegará a desear que le sobrevenga el mal más disparatado, la estupidez más antieconómica, solo para poner a esa situación totalmente razonable su propio elemento fantástico de mal agüero. Justamente sus ideas fantásticas, su estupidez trivial, es lo que querrá conservar. Es decir, viene a decir este texto de Dostoyevsky, al cual Nietzsche decía que era el mejor psicólogo de la historia, pues viene a decir que a rebatir esa idea tan común hoy en día de la buena vida o vivir bien, que es pues tener muchos recursos materiales, tener mucho lujo, visto de otra perspectiva, la felicidad y la comodidad o el placer son poco menos que sinónimos. Viene a decir que, bueno, hagamos el experimento. Metamos a un hombre en la mayor de las felicidades, en la mayor de las comodidades, que pues, en la mente, en nuestra mentalidad occidental, de muchos de nosotros, por desgracia, es sinónimo. Introduzcamos un hombre que no tenga nada más que hacer, más que comer pasteles, tener sus relaciones sexuales, un sueldo para toda la vida. Veamos si ese hombre es feliz. Yo, desde luego, en las terapias y también en los talleres o cursos de mindfulness encuentro pues a cada momento esta mentalidad. Me dice, pero bueno, realmente lo que a mí me hace falta es, pues me toca la lotería, ligar con aquel hombre tan extraordinario, tan maravilloso, aquella mujer tan guapa, tan tierna, o cambiar mis circunstancias personales. Este escritor y a su vez Paul Wolfowitz, en este gran eminente psicólogo, en este libro, rebate eso. Es como si ellos dijeran que estamos, de alguna forma, predestinados o con la tendencia a la infelicidad. Es decir, si nos dan todo lo que precisamos, en teoría, para sentirnos cómodos, para estar a gusto, aún así somos infelices. Es decir, y podemos preguntarnos, entonces, ostras, esto es grave. Si realmente nos dan todo para estar cómodos y aún así somos muy infelices, ¿qué se puede hacer con el hombre? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Si no tenemos, desde luego estamos mal. Pero si lo tenemos, también estamos mal. Entonces, ¿cómo solucionamos este entuerto? Aquí viene mindfulness. Mindfulness habla con su larga historia, con su larga influencia de la psicología budista, en comprender al hombre como un ser fundamentalmente incómodo en sí mismo. Mal hecho, podemos decir. Bueno, no mal hecho, pero desde luego con tendencias a sufrir, a ser infeliz. ¿Y esto cómo es esto? Bueno, yo lo comparo, por ejemplo, a la tendencia que tenemos a la comida. Es decir, si nos dejamos llevar a la hora de comer y no aprendemos a comer bien, ¿vamos a comer sano? En absoluto. ¿A qué tenemos tendencia a comer? Pues desde luego a los alimentos dulces, salados y grasos. ¿Por qué? Desde luego los dulces son alimentos pues con muchos hidratos, energía rápida,
que desde luego esos hidratos nos sirven para cualquier actividad que tengamos que hacer, ya sea correr, ya sea hacer un problema de matemáticas o ya sea pelearnos con nuestra suegra. Da igual lo que tengamos que hacer, que esos hidratos, pues desde luego en nuestra evolución como especie, lo que se llama evolución filogenética, nos han servido estupendamente. Ha sido una cosa extraordinaria. Es decir, tomar algo dulce, toda la historia de nuestra especie ha sido algo fantástico, que no puede echarse a un lado, no puede subestimarse, es algo extraordinario. Alimentos dulces, alimentos salados, evidentemente el sodio está en nuestra biología. Sin sodio no podemos vivir, no podemos sobrevivir. Y los alimentos grasos son alimentos muy densos, muchas calorías en una pequeña cantidad, con lo cual, en una época de escasez, imaginaros lo útiles que son los alimentos densos, ¿verdad? Grasos. Por tanto, nosotros podemos dejarnos ir, comer lo que de alguna forma nos apetezca. ¿Y qué nos apetece? Pues lo dulce, lo graso, lo salado. ¿Y qué pasa? Que vamos a ser personas sanas en absoluto. Vamos a ser personas obesas, con colesterol, con hipertensión y que vamos a vivir pues seguramente mucho menos y mucho peor, porque nuestra salud física se va a resentir de ello. En lo psicológico pasa algo parecido. Las personas, los seres humanos, el ser humano está hecho para sobrevivir, no para ser feliz. Es decir, podemos pedirle a nuestras tendencias, a nuestra, digamos, a dejarnos ir y que aparezca la supervivencia. Podemos pedir razonablemente, por ejemplo, que nuestro corazón lata. Podemos pedir razonablemente que respiremos aun cuando dormimos o aun cuando peleamos con la suegra, que decíamos antes. Podemos pensar o podemos pedir que nuestros niveles basales, nuestra tensión arterial, por ejemplo, nuestro nivel de azúcar en sangre, todo eso permanezca estable. No tenemos que preocuparnos de ello. No tenemos que preocuparnos de todas estas variables, afortunadamente. Tampoco tenemos que preocuparnos, por ejemplo, pensar si tenemos frío, hay que pensar si estamos teniendo frío o no tenemos frío. Emocionalmente, de una forma muy sutil, sabemos cuando tenemos frío, sabemos cuando tenemos calor, sabemos cuando tenemos dolor y nuestra tendencia es a protegernos, a huir del dolor, a abrigarnos, a comer cuando hay hambre. De todo eso le podemos pedir a la vida, supervivencia. Ahora bien, a la vida, por nuestro desarrollo filogenético como especie, la cantidad de años que llevamos en la Tierra, no le podemos pedir felicidad. La felicidad no ha sido un valor hasta ahora realmente que correlaciona con la supervivencia. Lo que correlaciona con la supervivencia es esa tendencia a cuidarse, a protegerse, a sentirse eso, vivo. Que no es poco, La vida en la Tierra no es algo fácil, no ha sido algo fácil para el ser humano, ni para el resto de los animales. Se sabe que hasta el 90% de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido. Con lo cual, si queremos comer bien, conclusión, tenemos que aprender a comer bien. Si queremos ser felices, ¿qué debemos hacer? Aprender a ser felices. Nuestras tendencias van a ser emocionales, van a ser a preocuparnos, a tener ansiedad, a tener miedo, a deprimirnos cuando las cosas no nos van bien. La depresión, como muy bien habla este libro de Daniel Goleman que se llama El punto ciego, psicología del autoengaño, la depresión es una forma de bajar el nivel de atención. Esa atención que veíamos antes tan importante. Cuando estamos deprimidos, bajamos. Cuando estamos con emociones de tristeza o de depresión, bajamos nuestra atención. Ya no estamos en lo que estamos en nuestra propia vida mental, lo cual, desde luego, tiene su utilidad, pero digamos que todas esas estrategias de supervivencia son como si un día estás a la calle y hace mucho frío y te pones un abrigo de esos gordos, de esos de pluma, de esos que te abriga, que estás bien calentito dentro. Luego vas a otro lugar, donde ya hay calefacción, por ejemplo, pero tú sigues con tu abrigo. Y no solo eso, sino que pasan los meses, llega la primavera y tú sigues con tu abrigo. Y llega el verano y tú sigues con tu abrigo. Y sudando ahí, muerto de calor, pero tú sigues con tu abrigo. No has aprendido a quitarte ese abrigo. Esas
estrategias de supervivencia, esa ansiedad, esa depresión, ese miedo que han tenido en un momento dado y que tienen incluso su validez o su utilidad hoy en día, son abrigos, son cargas pesadas que tenemos cuando no son necesarias y es más, cuando están de sobra y nos hacen la vida muy dura y difícil. Mindfulness te enseña a quitarte ese abrigo, a, de una vez por todas, dejar esas estrategias que, a las que tendemos por nuestra durísima supervivencia como especie, a gestionar esas estrategias defensivas, ese miedo, esa ansiedad, esa tendencia a juzgar, por ejemplo, esas enormes y potentes tendencias a ordenarlas y a darles, no que no tengan su espacio, por supuesto, por ejemplo, el miedo, si vas por una calle oscura y hay 3 hombres con esvásticas en los brazos que te persiguen, pues conviene tener miedo, el miedo tiene su lugar. Ahora bien, tener miedo a cada instante o que el miedo sea la emoción primordial en tu vida, o la ansiedad, o la depresión, o simplemente esa dukkha que se llama en Oriente, esa insatisfacción vital. Si esa insatisfacción vital es el centro de tu vida, mal asunto, mal asunto. Desde luego, la felicidad va a quedar muy lejos, pero muy lejos de tu propia persona. Con lo cual, ¿por qué practicar mindfulness? Yo pregunto, ¿hay otra solución? ¿Hay algo más importante que puedes hacer que gestionar tu propio interior? Que, como hacía el samurái del cuento que hemos contado antes, entrenar su propia capacidad de estar en ese cielo y no estar en ese infierno, que son sus propias emociones negativas. ¿Hay algo más importante que eso? Cuidar a los hijos, por supuesto, es importantísimo. Tener pareja, por supuesto. Alimentarse, desde luego. Tener casa, desde luego. Pero, ¿es menos importante desarrollar estas habilidades? Mi opinión no lo creo.